Muy bien. Quisiera saber si se ve mi pantalla, por favor. Sí, licenciado, sabe su pantalla. Perfecto. Espero hoy día terminar al menos corazón y que ya la siguiente estemos en vasos sanguíneos. Es un poco, son un poco larguitos estos temas. En caso de ser necesario, vamos a avanzarlos únicamente por la plataforma o complementarlos mediante la plataforma. Pero vamos a procurar alcanzar las clases considerando que aún estamos en plazo, ¿no? Muy bien. Habíamos avanzado la anterior clase, ya la parte terminando, ¿no? La anatomía del corazón, la disposición de los vasos coronarios, ¿no? Tenemos acá la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. A la derecha de sus pantallas está la izquierda. Recuerden seguir la lógica por la posición anatómica, pero es la izquierda. Y a su izquierda de la pantalla, pero en posición anatómica, es la coronaria derecha. Podemos ver la diferencia de trayectos, ¿no? Y también de colaterales. La primera, la izquierda, da sobre todo la arteria inter, del tabique interventricular o interventricular anterior y una circunfleja, ¿no? Que va a ir por el surco coronario. Y luego tenemos a la derecha que directamente da también una circunfleja, pero se le llama marginal generalmente. Se insinúa hacia atrás y también va a irrigar el tabique interventricular, pero lo va a hacer posterior. Aprovechamos la imagen para ver también la desembocadura de todos los grupos venosos, que como ustedes observan en la imagen, son satélites a las arterias coronarias, las venas coronarias, y van a todas reunirse en el denominado seno venoso, que desemboca en la aurícula derecha, ¿no? Entonces, aprovechando la imagen para ver también el sistema venoso. Aquí vemos, voy a hacer connotaciones muy, muy sucitas porque tenemos que avanzar más la fisiología que pasar la anatomía en sí. Y vemos la izquierda, vuelvo a decir, el territorio de la coronaria izquierda va a ser principalmente las dos ramas colaterales, la circunfleja y la interventricular anterior, que precisamente es la que más se nota por la cara anterior. La circunfleja va por la izquierda y va por el surco coronario, también dando ramas. Y principalmente esta arteria va a irrigar todo lo que significa el ventrículo y la aurícula izquierdas, ¿no? Entonces, su obstrucción significaría defectos, sobre todo en el ventrículo izquierdo, ¿no? O la causa de isquemias o infartos en esa región. Luego tenemos la arteria coronaria derecha, que como se ve en la imagen, ay, perdón, estaba admitiendo a alguien y se me ha desvinculado la imagen. Bueno, decía, no tengo la arteria coronaria derecha, en la que podemos observar que directamente da una arteria que se llama marginal. En otros libros está como circunfleja derecha, así que también vale ese término. Pero principalmente esta circunfleja va hacia, o marginal va hacia la parte posterior y finalmente va a irrigar el tabique interventricular, pero por su parte posterior, ¿no? Entonces rodea hacia atrás y va principalmente a irrigar la cara diafragmática del corazón. Cara inferior, en otros libros cara posterior, pero generalmente se le llama cara inferior o diafragmática, ¿no? Aquí vemos un detalle, ¿no? Tanto de la coronaria izquierda, que va hacia el tabique interventricular, por detrás, o sea, la circunfleja, y también un poquito
la marginal que viene de la coronaria derecha, ¿no? Y como pueden observar también, las venas coronarias, todas van a recoger de estas regiones también, de tanto de los aurículos como de los ventrículos, la sangre desoxigenada y van a volverla a llevar a la aurícula derecha para que vaya a la circulación pulmonar, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante saber las coronarias, no? Y algo que se me olvidaba aquí, o lo voy a poner en la plataforma como investigación, o probablemente al final haga un recuerdo, ¿no? En bioquímica hay una forma de detectar la isquemia miocárdica, ¿no? Que generalmente es a través del nivel de troponina. La troponina es una parte, ¿no? de la, de la actina, y esta troponina, dependiendo cómo se la halle o si se encuentra en altos niveles, se puede, mediante este análisis de laboratorio, saber si el paciente ha sufrido efectivamente un infarto agudo de miocardio, ¿no? La reducción del flujo sanguíneo, generalmente ocasionada por el exceso de colesterol en la sangre, vuelvo a decir que extrañamente los pacientes que tienen obesidad puede ser que no tengan colesterol elevado, como puede haber personas delgadas, digamos, en constitución, pero por la dieta, exceso sobre todo de consumo de carnes muy grasosas, van a tener el colesterol elevado, aunque su apariencia sea delgada. Entonces, aquí en esta enfermedad, en las enfermedades cardíacas, no es una buena referencia a la obesidad, ¿no? Si bien, obviamente, sobre todo para la hipertensión arterial, la obesidad es un factor muy grande de riesgo, también para la diabetes, pero son estas dos enfermedades sistémicas que no solo tienen relación con el sistema cardiovascular, pero hablando solo del infarto agudo de miocardio, la principal correlación clínica es sobre todo con la subida de colesterol y eso es generalmente por la dieta, ¿no? No tanto por, vuelvo a decir, por el estado de obesidad. Entonces puede haber personas flaquitas que se enfermen del corazón. Puede haber dos manifestaciones importantes, ¿no? Uno le llamamos la angina de pecho o angor pectoris y otro puede ser el famoso infarto agudo de miocardio, ¿no? El infarto agudo de miocardio y es un ataque cardíaco. ¿Cuál es la diferencia? La angina de pecho es solo el dolor, ¿no? Que suele ser muy terrible, pero generalmente no pierde la conciencia y no cae, ¿no? El paciente. No pierde el equilibrio, digamos, ni el conocimiento. En cambio, el infarto agudo de miocardio, aparte del dolor muy intenso, tiene una pérdida de conocimiento, aunque sea por un breve lapso, pero si quieres son unos minutos, y pierde el equilibrio, ¿no? Con mala suerte que le ocurre cuando esté conduciendo o alguna cuestión así, puede producir un accidente. Habíamos dicho, ¿no? Una persona que sufre un infarto de miocardio tiene que tomar todas las previsiones necesarias porque nadie sobrevive mucho, el 60, un 40-60% sobreviven al segundo y casi nadie sobrevive al tercer ataque cardíaco, ¿no? Puede haber muchos tratamientos, vamos a ver algunos de ellos en el siguiente video, pero pueden ser tanto por medios quirúrgicos, con que se les llama operaciones a corazón abierto, y otros pueden ser por medios que se les considera de medicina interna, ¿no? Pero en realidad es de una subespecialidad de la cardiología, que son las angioplastías, ¿no? En las que no se opera el corazón, o sea, no se abre el pecho, pero a través de catéteres se accede a estos vasos y se los despeja mediante aparatos creados para tal fin, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente video que otra vez muteo, ¿no? Y más que todo las imágenes son las que me sirven para explicar de la enfermedad isquemia
de la isquemia miocárdica y el infarto. La resolución no está muy buena, pero creo que se va a comprender o se va a entender suficientemente con las imágenes. Podemos ver, ¿no?, los vasos coronarios de los que hablábamos. Aquí vemos a los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos, que ya los hemos avanzado bastante bien en sangre. Y como pueden observar, aquí tenemos la pared del vaso, ¿no? Más detalles acerca de la constitución del vaso lo vamos a llevar en el respectivo tema, pero por ahora baste decir de que el endotelio del vaso sanguíneo es una zona muy factible, ¿no?, a que si la persona tiene un alto contenido de colesterol, en su superficie puede generar coágulos o, como en este caso, provocar una enfermedad que se llama aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis significa que este colesterol alto o grasas saturadas que están en el plasma ya no solo se encuentran acá, sino que penetran a la irrigación que va a nutrir al mismo vaso sanguíneo. Si ustedes recuerdan histología, los famosos vasa vasorum, y llegan a la capa subendotelial y se acumulan, ¿no?, como si fuera una especie de gordura, digamos, o obesidad, si vale el término, del propio vaso sanguíneo. Entonces, lo que va ocurriendo es que esta capa se engrosa, ¿no? Llega a adquirir un calibre muy grande y, como ustedes ven, va alterando la superficie del endotelio. Cuando se altera, generalmente hay una especie de tendencia a la coagulación, pero si no existe, digamos, estos coágulos, lo que se va a producir mínimamente es una obstrucción, como están observando, ¿no? Y en esta obstrucción va a producirse la insuficiencia de irrigación al corazón, ¿no? Entonces es el inicio de la isquemia miocárdica o de la aterosclerosis, lo que va a producir posteriormente el infarto agudo de miocardio. Muy bien. Perfecto, no sé. Tenía una imagen más, perdón, por favor, me voy a salir un ratito de la proyección que justamente estaba reservando, pero creo que no la incluí. Bueno, entonces, ¿qué diferencias hay entre infarto y isquemia, ¿no? Ambos términos, eso sí tengo que aclarar antes de pasar a la otra parte, aunque creo que ya lo había hecho en la anterior clase. La isquemia miocárdica significa que falta irrigación, falta sangre. Este término de isquemia no solo se aplica al miocardio, sino a cualquier tipo de tejido que sufra de este padecimiento, o sea, que se le corte la sangre en algún momento, pero en el corazón es fatal por las funciones de este órgano y generalmente está comprometida la vida del paciente. Y el infarto es que ya una parte de este tejido cardíaco, en este caso el miocardio, ya ha muerto, ¿no? Una cosa es entonces la isquemia, la falta de irrigación sanguínea, y otra cosa ya es la muerte prácticamente de parte del tejido, que es el infarto, ¿no? Entonces esos son distintos términos, no es lo mismo. Siempre tendemos, como decía, o me preguntaban a un inicio de esta clase, ¿no?, muchos, los ataques cardíacos. Los ataques cardíacos son en realidad el infarto. La isquemia solo provoca angina de pecho, ¿no?, que es un dolor, pero la persona no pierde la conciencia o no cae. En cambio, en el infarto o ataque cardíaco, que se conocen como ataques cardíacos, sí pierde la conciencia, sí se cae el paciente prácticamente por el dolor intenso y la muerte del miocardio, ¿no? El infarto siempre es un estado muy serio, muy grave. Ya puede condicionar otros ataques. Estas enfermedades no eran tan comunes en nuestro medio, ¿no? Hace unos 10 años, 15 años, no era lo usual. Teníamos otras preocupaciones, la endocarditis bacteriana, también las consecuencias del mal de Chagas, ¿no? Bloqueo de rama derecha,
insuficiencia cardíaca congestiva por dilatación cardíaca, pero lastimosamente en los últimos tiempos, con el advenimiento de la comida chatarra, se ha vuelto mucho más importante este tipo de enfermedades. Entonces ya no es raro, ¿no? ¿Qué se debe hacer para prevenir? Tener una dieta bastante más sana, ¿no? Especialmente a veces, y se ha vuelto algo normal, ¿no? En la sociedad boliviana, por ejemplo, festejar o hacer algún tipo de acontecimiento con una parrillada. Pero precisamente ese tipo de comida, o sea, que consiste básicamente en pura carne, sobre todo carne de res, si es muy frecuente y es durante muchos años, va a provocar esto, ¿no? No es una exageración decir entonces que los hábitos dietéticos son los que van a determinar los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas. Consumir ácidos grasos insaturados, ¿no? Aceite de oliva, aceite de pescado, una dieta mucho más ligera, más tendiente a lo vegetariano que a las carnes, obviamente va a tener mejores factores de protección en relación a la producción de la aterosclerosis y por lo tanto del infarto agudo de miocardio, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta enfermedad antes de pasar a la parte fisiológica del corazón? Bueno, si no hay más preguntas, entonces proseguimos. Decíamos algo, habíamos adelantado, me voy a ir a la parte del gráfico, ¿no? De la histología cardíaca, en la que podemos observar las fibras musculares cardíacas, ¿no? Habíamos dicho que este músculo especializado tiene muchos, digamos, visos o eh, parece una fusión entre músculo liso y músculo esquelético, debido a que tiene ambas características, ¿no? Morfológicamente se parece mucho al esquelético, pero funcionalmente tiene más similitudes con el músculo liso en cuanto a que es un músculo o es una fibra muscular autónoma, ¿no? También habíamos dicho que las fibras musculares tienen una forma de Y, ¿no? Una rama que se bifurca en dos. A veces tiene dos núcleos, lo más usual es que tenga uno, pero tampoco es raro encontrar dos núcleos por fibra cardíaca. Tienen unas mitocondrias muy grandes, de hecho que son mucho más grandes que las del músculo esquelético en cuestión de proporciones, lo que significa un gasto energético enorme, una producción de ATP enorme. Pero sin embargo, a pesar de esto, aquí vemos también el detalle de la mitocondria bastante grande. El retículo sarcoplásmico, ¿no? Que en el músculo esquelético es el que va a acumular los iones de calcio que son necesarios para la contracción. En este caso también va a ser muy poco tienen muy poca extensión este retículo. Es un retículo sarcoplásmico muy parecido al de la fibra la fibra muscular esquelética, que debe recordarse, ¿no? Que son una modificación de los retículos endoplásmicos normales de otras células, pero se les llaman estas células sarcoplásmico, que contienen núcleos o mejor dicho, iones de calcio, ¿no? En el caso del músculo cardíaco es muy poco el retículo endoplasmático este retículo que no tiene tanta extensión como el esquelético, lo que hace que el corazón siempre tenga necesidad de iones de calcio casi absorbidos de la circulación, ¿no? No tiene entonces acumulación de iones calcio, por lo que podemos concluir algo. El flujo de calcio es muy importante entonces para la contracción cardíaca sobre todo, ¿no? El calcio iónico que está en la sangre, a quien va a nutrir o afectar en mucha más medida es al corazón más que a otros tejidos musculares, ¿no? Y eso hace de que
Por lo tanto, algo hablábamos o algo adelantábamos, que los fármacos que son capaces de bloquear el calcio hacia el corazón van a poder permitir una baja con un bajo ritmo de contracciones o bajan la frecuencia cardíaca, y eso es lo que utilizamos mucho, sobre todo para la, el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial, una enfermedad muy, eh, creo que que me dicen una de las alumnas que se escucha muy entrecortado. Por favor, quisiera eso que me verifiquen si está escuchando bien o está mal el audio. Doctor, se escucha entrecortado. ¿Qué problema? Eso es más por la conexión. Y lastimosamente no puedo hacer mucho, pero a ver, voy a desconectar estaba con manos libres, a ver si se escucha mejor con el micrófono de la... Hola, ¿se me escucha mejor que con el manos libres? Hola, hola, quisiera saber si se me escucha. Sí, doctor. ¿Mejor o peor que antes? Se sigue escuchando entrecortado. Sí, doctor, en algunas partes donde habla se escucha entrecortado. Ah, ya, es la conexión, qué macana. Eh, lo único que voy a poder hacer, entonces pensé que era el micrófono. Lo mejor que podemos hacer es entonces reiterar algunas partes o no avanzar tan rápido, ¿no? Un poco más pausado para que las partes entrecortadas escuchen otros compañeros que no han podido hacerlo. Me sale el límite de 10 minutos, ya saben, como siempre procedemos, descansamos 5 minutitos y vuelvo a enviar el enlace. Muy bien. Entonces, por si no se hubiera escuchado muy bien, y voy a tratar de avanzar más pausadamente para que se me comprenda perfectamente. Decía, ¿no?, que el retículo sarcoplásmico de la fibra miocárdica es mucho más pequeño que los músculos esqueléticos, y eso hace de que el corazón necesite un, una dotación de calcio más constante que los músculos esqueléticos. Eh, a ver si, no sé por qué no están los videos que he incluido, quizás algo pasó con el archivo. Un ratito, por favor. Bueno, muy bien. Ah, un último detalle, ¿no? Si ustedes recuerdan, la funcionalidad cardíaca esquelética es prácticamente lo mismo, dependen de la actina y miocina. De hecho, hay los mismos discos, ¿no? Y las zonas como la línea M, la zona H, la banda A, la banda I, que van a conformar la unidad de la sarcómera, que espero que en la clase respectiva de histología muscular la hayan llevado a forma de detalle, en el que ya en esa clase respectiva se hace hincapié sobre cómo funcionan las bandas de miocina y actina, ¿no? Nosotros nos vamos a dirigir más que todo a la especialización de fibras cardíacas, al sistema de conducción cardíaco, en el que, si observan la imagen, podemos observar acá que solo está coloreado, ¿no?, con un color rojo y amarillo. Eh, y vemos principalmente, voy a indicar aquí a las partes, en esta parte superior, ¿no?,
si ustedes se ubican, esto queda en la desembocadura de la vena cava superior a la aurícula eh, derecha. Podemos observar este nodo, ¿no? El nodo sinusal. Y este nodo sinusal luego va a descender. Aquí no se observan las fibras, pero a través de la pared interauricular va a enviar fibras hacia esta parte, ¿no? Cerca de la valva interna, ¿no? De la válvula tricuspidia o de la válvula interauriculoventricular derecha. En esta región va a estar el nodo atrioventricular, ¿no? Y finalmente, este nodo atrioventricular va a tener dos ramas, ¿no? En el ventrículo derecho va a dar la rama derecha, y aquí tenemos una toma izquierda, y en el ventrículo izquierdo la rama izquierda. Tal así, este sistema de conducción cardíaca está conformado por fibras muy especializadas. Son también parecidas al músculo cardíaco, o sea que tienen más o menos la misma fisonomía, pero la diferencia es sobre todo funcional, ¿no? Y otros autores hablan con una comparación con las neuronas. Se parecen un poco a las neuronas, son una fusión entre músculo cardíaco y neurona, y permiten, este sistema va a ser el que va a conducir el ritmo cardíaco, ¿no? Va a hacer que el corazón, todas las fibras cardíacas se vayan contrayendo al mismo tiempo, o sea que hay una coordinación muy precisa, y a la vez también van a ser las responsables de que el corazón no dependa mucho del sistema nervioso central, digamos, para poder hacer sus funciones, ¿no? O sea, todo el tiempo, constantemente, está contrayéndose y dilatándose, y esa función no depende de los estímulos del sistema nervioso central, sino solo de su propia conducción, digamos. En ese sentido, el corazón es autónomo. Este sistema le permite estar contrayéndose y dilatándole solo. Y quizás el sistema nervioso, sobre todo el simpático y el parasimpático, solo hacen que ajuste velocidades, ¿no? O sea, que acelere más o que desacelere, pero en ningún momento conducen la parada cardíaca o los ritmos en sí, ¿no? Eso lo hace el propio corazón. Bueno, estas células se les llama autorrítmicas, ¿no? Porque son autoexcitables. No necesitan de un estímulo, vuelvo a decir, externo, para volver a entrar en despolarización, ¿no? Generan espontáneamente potenciales de acción que luego van a activar las contracciones cardíacas. Estas células actúan como marcapasos para fijar el ritmo para todo el corazón. Y a veces hay un poco de confusión, ¿no? ¿Qué es un ritmo? Pero vamos a ver aquí un video, el poquito tiempo que me resta. Yo con esto creo que vamos a terminar el tiempo, 5 minutitos, y vuelvo a pasar el enlace. Voy a mutear el audio, ¿no? Y vemos todo lo que habíamos descrito, ¿no? El nodo sinusal, algo que me había olvidado recalcar, por favor. El nodo sinusal puede ser pregunta de examen. Es el que comienza o el que inicia la señal de contracción cardíaca, ¿no? Por lo tanto, como vamos a verlo en las posteriores diapositivas, en el electrocardiograma es el que va a dictar el ritmo. Este es el verdadero marcapasos propiamente dicho. Si hay una pregunta como decir cuál es el marcapasos natural del corazón, el nodo sinusal es el nodo la sección anatómica precisa donde se encuentra el marcapasos cardíaco. Entonces, de este nodo sinusal va a ser el que va a partir la señal, verdadero marcapasos natural
del corazón, ¿no? Parte de la señal se difunde por la aurícula, llegan, como ve, al nodo atrioventricular o auriculoventricular, solo se cambia el sinónimo, ¿no?, de atrio por aurícula. Y ven ahí como está en la animación 3D, como parte, ¿no?, como una señal, que primero va a hacer que las aurículas se contraigan, ¿no? Y luego esta señal llega al nodo atrioventricular para que posteriormente a esta contracción de las aurículas se produzca la contracción de los ventrículos, que obviamente es mucho más poderosa. Pero anótese que entre contracción y contracción de aurículas y ventrículos hay un retraso, ¿no? No son exactamente al mismo tiempo. Y para eso es que este nodo atrioventricular hace este retraso y remarca al mismo tiempo el impulso de potencia a los ventrículos, ¿no? Entonces la señal llega a los ventrículos por la rama derecha y la rama izquierda y se van a expandir por toda la pared del ventrículo para la contracción cardíaca correspondiente. Esto se va a reflejar en la famosa señal del electrocardiograma, ¿no? Lo vamos a llevar más a fondo en las posteriores diapositivas. Creo que ya se me va a ir el tiempo. Entonces voy a volver a reiterar la imagen, por favor, hasta lo que hemos avanzado, y continuamos dentro de 5 minutos. Vemos, ¿no? Nodo sinusal. Vemos que va a ir al... primeramente quisiera saber, como siempre, si se me escucha bien y si se está viendo la pantalla. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, este es un video un poco larguito, ¿no?, acerca de la conductibilidad cardíaca, pero voy a referirme solo a la última parte para entender lo que son los ritmos. Muy bien. Voy a, como siempre, silenciarlo también. Como veíamos, ¿no?, la despolarización parte del nodo sinusal, se distribuye al nodo atrioventricular, pero una vez que estimula las aurículas, se distribuye a través de las ramas izquierda y derecha por los ventrículos correspondientes y se produce la contracción en última instancia, ¿no?, que va a hacer que todas las fibras cardíacas puedan contraerse para contribuir a su función de bomba circulatoria. Muy bien, también debe entenderse que las arterias coronarias están correlacionadas, ¿no?, en cuanto a la contracción. Y aquí tenemos tres ejemplos muy bien de lo que pasa. Teníamos ahí al principio, si es que no se ha visto, una taquicardia, la del medio es una bradicardia y la última es una arritmia neta cardíaca, ¿no? Ahorita voy a volver a repetir, terminar de admitir a los que se están uniendo. Vuelvo a reiterar. Tenemos tres ejemplos de
de defectos del ritmo cardíaco, ¿no? En estas breves imágenes. La primera imagen vemos que es una taquicardia rápido. La segunda es una bradicardia, que es un ritmo lento. Y una arritmia neta, la última imagen. Como pueden observar, perdón, vuelvo a retroceder a esa última imagen que es importante. Entonces, taquicardia, bradicardia más lento. Y finalmente tenemos la arritmia cardíaca, ¿no? Que parecen movimientos o incluso contracciones descoordinadas. Habíamos visto los cuadros de despolarización y de flujo iónico también. El electrocardiograma también en el video anterior de contracción, ¿no? Que hacía correlaciones con el electrocardiograma hemos visto todo, así que solo voy a hacer un repaso muy sucinto. Recordando entonces, ¿no? La onda P tiene que ver con la despolarización de las aurículas. El complejo QRS tapa la onda, que significa la repolarización de las mismas. Estos lapsos, el intervalo PQ y el segmento ST, son el tiempo que transcurre, son unas milésimas de segundo, pero son importantes para entender digamos, la secuencia de las despolarizaciones del sistema cardiorrector. El complejo QRS decíamos que es el más alto en voltaje porque significa la despolarización de los ventrículos y su posterior contracción. Y la onda T, que significa la repolarización de estos últimos, de los ventrículos, que significa el fin de un ciclo cardíaco completo, ¿no? Entonces, onda P, complejo QRS y onda T dentro de las ondas, segmento QT, o PQ, mejor dicho, el que va a estar entre onda y segmento ST, el que va a ser posterior a la contracción de los ventrículos. Muy bien. También habíamos visto esto en el video, solo un sucinto repaso, ¿no? De que cuando se empiezan a contraer o hay estímulo en las aurículas, empieza la onda P. Cuando pasa el estímulo eléctrico es recién que hay el vaciamiento o contracción muscular, ¿no? Que hace que se vacíe la sangre a los ventrículos. Mientras eso ocurre, recién hay el estímulo del QRS, o sea, se produce la onda R sobre todo, que significa la despolarización de los ventrículos. Y luego hay el posterior vaciamiento, ¿no? Cuando ya estamos terminando el complejo QRS, recién los músculos van a hacer que haya contracción ventricular y se expulse la sangre a las arterias. Debe notarse entonces por estos cuadros y todo lo que estamos viendo que hay un pequeño retraso, ¿no? El estímulo eléctrico es primero y después la reacción muscular va un poco después, un medio segundo, un cuarto de segundo después que han ocurrido los estímulos eléctricos. Relajación y subvolumétrica. La relajación, ya habíamos indicado en todo lo que anteriormente habíamos estado hablando, es muy importante para el corazón. Este tiempo se le llama también de precarga en la función cardíaca, que significa que es el tiempo en que se llena el corazón, también se le llama llenado cardíaco. Y debido a las leyes o a las propiedades del músculo miocardio, este llenado cardíaco hace que el corazón tenga una especie de impulso, ¿no? Sobre todo los ventrículos, un impulso primario antes de la contracción. En otras palabras sencillas, si se carga bastante volumen de sangre, el ventrículo se llena, el músculo se distiende y hay una activación de fuerza proporcional que va a venir con la contracción, que va a responder ese llenado cardíaco. Si no hay llenado cardíaco, no puede existir expulsión posterior o contracción cardíaca posterior efectiva, ¿no? O que sea normal.
Pues es que en el ciclo cardíaco o en el ciclo de contracciones, aquí tenemos varias ondas, ¿no? La de arriba es la eléctrica, que ya la hemos analizado creo que bastante. Y la segunda es un poco, ya no tanto ni de la contracción eléctrica muscular, ni del nodo sinusal, simplemente es de la fuerza del músculo cardíaco, ¿no? En el que vemos que hay una pequeña contracción auricular, luego una contracción ventricular bastante más grande, pero hay un tiempo posterior a esta contracción que se le llama el tiempo de precarga, ¿no? Que es importante, en el que mientras tiene que llenarse el corazón. Es por eso que la pérdida de volumen cardíaco, de volumen plasmático sobre todo, en otras palabras, de sangre, en las hemorragias, por ejemplo, hace que sea fatal para el corazón, ¿no? Porque no le permite, tarde o temprano, va a tener fallas de precarga, debido a que no hay falta de volumen cardíaco, hay falta de volemia, porque se ha perdido a través de una herida que lastimosamente sea muy grande la pérdida. Va a haber que no hay un adecuado llenado ventricular y por lo tanto no va a haber una buena fuerza expulsiva. Esto cómo se corrige o cómo se puede tratar de prevenir que entre en paro cardíaco debido a fallas de volumen mediante soluciones parenterales, ¿no? Suero fisiológico, Ringer normal, Ringer lactato, son las medidas que primero hay que utilizar para que no falle el corazón en este sentido. La sangre, el paquete globular, el paquete plasmático son útiles para otras cosas, no para sostener la contracción cardíaca. Sobre todo si falla la oxigenación periférica, o sea, si hay problemas de que hay mucho déficit de glóbulos rojos, se, se puede indicar el paquete globular, ¿no? Porque no hay suficiente oxigenación. Están viendo que en el caso del coronavirus, los plasmas hiperinmunes son útiles para dotar de anticuerpos, ¿no? Pero en este caso, hablando solo de volúmenes, es más importante restituir el volumen en agua, en líquido y electrolitos para poder restituir o evitar el paro cardíaco por pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? A veces uno creería que cuando uno pierde sangre, lo primero es que hay que ponerle sangre. No es tan así. Primero es el líquido y si la falla de insuficiencia de oxígeno es muy grande, recién se recurre al paquete globular, ¿no? De ahí tenemos presiones que he elegido las más importantes. De hecho, que el tórtora entra en muchos detalles fisiológicos que mediante los cuestionarios o los trabajos que ya se van a subir a la plataforma, voy a ir tratando de que ustedes puedan repasar esos temas, pero como digamos, su orientación es más a bioquímica y a farmacia, voy a incidir más en esos aspectos y no tanto en el aspecto, digamos, fisiológico neto que nos interesa más a los médicos, por ejemplo. Va a procurar enfocarlo, pero este hecho de las presiones es importante para cualquier rama de la salud, ¿no? La presión con la que sale del ventrículo izquierdo la sangre es de una fuerza de 120 milímetros de mercurio, ¿no? Que equivale a la primera presión que se toma con el tensiómetro, lo que decimos primer número o presión sistólica que se le llama, ¿no? Por eso es que estos 120 corresponden al 120 que también se toma con el tensiómetro, ¿no? En cambio, la presión arterial pulmonar, o sea, del pulmón, es de 30 milímetros, es mucho más bajita. Y esa no la podemos medir mediante el tensiómetro, ¿no? El tensiómetro solo va a medir la expulsión arterial, sobre todo del ventrículo izquierdo, ¿no? Del ventrículo derecho. Con fines terapéuticos o en algunos casos en el que el paciente cae por distintas enfermedades en terapia intensiva, a veces se le puede poner una sonda para medir la presión arterial pulmonar, pero eso solo se hace en casos de emergencia o casos en los que se necesite ese tipo de monitoreo que es muy complejo y es un poco traumático para el paciente porque hay que ponerle un catéter
para medir esa presión. Muy bien. Entonces, como dice aquí el enunciado, las diferencias el grosor de la pared del ventrículo permiten al corazón impulsar la misma cantidad de sangre con más fuerza desde el ventrículo izquierdo. Hemos visto desde el principio que el ventrículo izquierdo es el más musculoso más que el derecho. El volumen de sangre expulsado por cada ventrículo es de 70 ml, o sea, un poquito más de 50 ml, casi llegando a, no, bueno, no tan cerca del 100, solamente voy a decir más de 50 ml. ¿Por qué tanto los volúmenes de accidentes cerebrovasculares tienen que ser iguales? ¿Esto qué significa, no? Cuando hay una perfusión en el cerebro, sobre todo, los vasos son mucho más pequeños. Cualquier diferencia de presión sustancial hace de que estos vasos, si el paciente tiene problemas de hipertensión, pueden estallar, ¿no? Es una de las complicaciones más temidas y más terribles de la presión alta, ¿no? Por eso se les llama accidentes vasculares, porque no se sabe el momento exacto en que pueden ocurrir. Una persona que tiene presión alta debe controlar, ya sea por medios, si es muy joven, puede hacerlo por medios de terapia de relajación, digamos, para no renegar o no elevar su presión emocionalmente, seguir una dieta estricta para no subir los niveles de colesterol ni subir el peso corporal total. Y en el caso de personas más mayores, sobre todo a partir de los 60 años, es obligatorio el consumo de fármacos si tienen hipertensión, con la finalidad de prevenir este accidente vascular cerebral. Porque dependiendo qué parte del cerebro la afecte, puede dejar incluso semiparalítico al paciente o también incluso en coma, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los vasos arteriales en el cerebro, es, son muy sensibles a las variaciones de presión y sobre todo en caso de hipertensión arterial. Por eso constituye un importante cuidado de que es una enfermedad silenciosa. Si no se la mide con el tensiómetro, hay casos en los que pasa muy desapercibida y es necesario que el paciente tome las medidas correspondientes y obviamente el médico consultado para que no caigan en complicaciones que pueden dar lugar a posteriores problemas o en este caso incluso el riesgo se sume el riesgo de calidad de vida del paciente, ¿no? Si un paciente cae en coma o en algún tipo de parálisis semipléjica o parapléjica, va a disminuir la calidad de vida respecto a la que tenía anteriormente al accidente vascular. Auscultación. Con esto yo creo que vamos a terminar la clase de hoy día y también ya no alcanza mucho el tiempo. A ver si me tomo unos minutitos para la lista, por lo menos, así que queda en la grabación. El acto de escuchar los sonidos dentro del cuerpo se llama auscultación, ¿no? Que es una habilidad y una función que utilizamos los médicos para conocer el estado cardíaco por los ruidos. En su caso, en bioquímica y farmacia quizás no es tan sustancial, pero al menos tienen que conocer qué se necesita o a qué corresponde cada ruido para comprender la fisiología y siquiera básicamente tener nociones de los ruidos cardíacos para poder tener una idea o interpretar algunas enfermedades cardíacas que sí tengan que ver posteriormente con la farmacología o con los análisis de laboratorio. Habíamos indicado al principio que existe 4 focos auscultatorios que corresponden a las válvulas cardíacas, ¿no? Tenemos un foco auscultatorio en la arteria pulmonar, por ejemplo, que se llama foco pulmonar. Otro que va a estar más al lado derecho, anatómicamente hablando, que es el foco aórtico, ¿no? Que va a permitir escuchar la válvula aórtica precisamente de ese lado o sigmoide aórtica.
Y los otros dos focos importantes, ¿no? Uno en el ápex cardíaco, que se le llama foco mitral, ¿no? Porque corresponde a la válvula mitral, y el foco que va a estar cerca del apéndice sifoides, llamado también foco tricuspidio, que va a auscultar a esta válvula. Entonces, ya con las connotaciones anatómicas que las hemos hecho desde el principio, creo que se entiende esto perfectamente y no hay necesidad de más explicaciones. Lo que sí habría explicaciones es respecto a los ruidos, ¿no? Son básicamente dos. Esta onomatopeya, que viene más de la cultura anglosajona, bueno, sobre todo de la medicina occidental anglosajona, se ha quedado por estándar así, ¿no? Lastimosamente, digamos, en el mundo latinoamericano o iberoamericano, no se ha desarrollado una onomatopeya contraria o que diga, o que refleje otro sonido, ¿no? Así que como estándar se ha quedado en el famoso loop-dup, ¿no? Que es la onomatopeya que se utiliza para reproducir, digamos, con la voz humana los ruidos cardíacos. Pero debido a que tenemos tecnología, ojalá salga en el audio como espero. Por favor, me van a indicar que si no sale de esa manera, pero simplemente voy a acudir al audio de la computadora. Si no sale, voy a acercar mi micrófono al audio al parlante de mi computadora, pero espero que pueda salir sin novedades de esta manera. Entonces, en este pequeño video tenemos los ruidos cardíacos que están grabados. Aquí están los focos que les mencionaba anteriormente en el anterior dibujo, el aórtico, el pulmonar. Aórtico accesorio, a veces se toma en cuenta, ¿no? Por favor, ¿se ha escuchado ese ruido cardíaco o nada? Por mi parte no lo escuché, doctor. Por mi No, parte doctor. tampoco. No, doctor. ¿Qué problema? A ver, voy a ver si otra vez voy a intentar reproducirlo y espero que se escuche directamente de la computadora. Es que a veces no se escucha nada. No, doctor, no se No, escucha nada. doctor. No Muy bien. Voy se a escucha, intentar doctor. dos métodos, ¿ya? Voy a conectarme al sistema de sonido de mi computador y otro a ver a través de la mezcla estéreo. Me avisan si sale o no sale los ruidos. Muy bien. Quería saber, por favor, si se ha escuchado o nada.
Sí, yo sí lo escuché, licenciado. Oh, no, Yo escuché 2 latidos. yo uno. Bueno, por lo menos les ha llegado a distintas velocidades, pero les ha llegado. Entonces funciona por lo menos derivarlo de esa manera. Como han visto y ven en el gráfico, se produce un primer ruido y un segundo ruido. Voy a volver a conectar la mezcla estéreo para que por favor se escuche, y solo quisiera que escuchen un tiempo. Bueno, como han podido escuchar, si es que lo han podido hacer, han visto que en los segundo y tercer audio había soplos, ¿no? Sí, sí. Entonces esos soplos cardíacos corresponden a dos enfermedades, como describí el video, ¿no? Unas son las estenosis y otras son las insuficiencias valvulares. Las estenosis generalmente se las detecta en el primer ruido, cuando hay un soplo en el primer ruido, y las insuficiencias en el segundo ruido, ¿no? Esto es de un modo general, ¿no? Para la auscultación respectiva en el entrenamiento, por ejemplo, de los médicos, se hace mucho más detalles, pero es para darles una idea de cómo varían los ruidos, ¿no? O cómo pueden alterarse si es que no están normales o no se presentan al audio normales como deberían ser. Entonces, ¿eso qué significa? Que nos permite concluir? Debido a que los defectos valvulares son los que generan alteraciones en los ruidos cardíacos, las válvulas son las causantes de los ruidos cardíacos. O sea, el famoso latido cardíaco o ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas. El primer ruido es causado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares o atrioventriculares, y el segundo ruido por las válvulas arteriales, ¿no? Válvula pulmonar y válvula aórtica. Entonces, así de un modo muy resumido, les he explicado a qué corresponde cada ruido, ¿no? Primer ruido, válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, válvulas arteriales, ¿no? O del tronco pulmonar y aórtico, que van a ser causados por los cierres de estas válvulas. Si al cerrarse hay algún defecto, se va a producir o los soplos, como han podido escuchar, o si la válvula fuera muy gruesa o por una endocarditis, digamos, se va a causar refuerzos, ¿no? Los ruidos se vuelven más, con un volumen mucho más grande, y eso se llama refuerzo del primer ruido y del segundo ruido, o podría existir en casos muy excepcionales de los dos. Muy bien, último concepto que a veces no, lastimosamente con fisiopatología se lo puede entender mejor, y a veces no es tan conveniente darlo en esta parte de anatomía cardíaca, pero voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que es expulsada por el ventrículo derecho e izquierdo en una unidad de tiempo, ¿no? Por minuto, que nos da una idea del trabajo cardíaco, o sea, del esfuerzo que está haciendo el corazón al expulsar sangre. No habíamos dicho que más o menos es 70 ml lo que se expulsa
por contracción cardíaca. Y en un minuto se llega más o menos a expulsar los 5 litros porque tomamos en cuenta una cosa, ¿no? Cada expulsión cardíaca tiene más o menos unos 70 ml, ¿no? De expulsión. Hay un latido cardíaco, o mejor dicho, en un minuto tenemos más o menos un promedio de 60 a 100 latidos por minuto en parámetros normales. Eso hace de que en un minuto, por lo tanto, expulsamos más o menos los 5 litros de volemia que habíamos mencionado, por ejemplo, en sangre, ¿no? Si este gasto o esta cantidad de volumen disminuyera, vamos a estar frente a un problema que puede entrar en shock hipovolémico o shock cardiogénico, que podría poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Este volumen cardíaco o trabajo cardíaco tiene mucho efecto en lo que se llama precarga, ¿no? Que habíamos dicho que es el efecto de llenado cardíaco. También se le llama efecto de estiramiento, que se debe a una ley fisiológica que supongo que en la materia de fisiología van a entrar en más detalles. La ley de Frank-Starling dice, ¿no?, que cuando un músculo es más estirado, en su contracción va a tener mayor fuerza. En la posterior contracción va a tener una mayor fuerza, ¿no? Esto depende de varios factores, del estímulo nervioso, del estímulo hormonal, sobre todo la adrenalina, y del flujo de iones como el calcio y de la poscarga, ¿no? Del potasio, que la poscarga depende sobre todo del potasio. Entonces, también esto va a estar influido por la cantidad de volumen de sangre. Entonces, vuelvo a repetir que el volumen sanguíneo es bastante más importante, o el volumen de líquido, digamos, de plasma, de agua, es más importante para que estabilizar la función cardíaca. Por lo tanto, es más útil, ¿no? Para evitar un shock hipovolémico, por ejemplo, es más útil darle al paciente soluciones parenterales, no importa que sean solo agua y electrolitos, con la finalidad de restituirle la función cardíaca o evitar el paro cardíaco, más que el paquete sanguíneo. El paquete globular tiene otros usos y tiene otras connotaciones y no debe confundirse como terapia alternativa al shock hipovolémico. Según la ley de Frank-Starling, aquí hay un mayor detalle, pero más que todo teórico, ¿no? Mientras haya más elongación o más estiramiento de las fibras cardíacas musculares, va a haber mayor fuerza posterior en la contracción cardíaca que le va a seguir, ¿no? Esto se logra mediante el llenado de volumen, sobre todo en los ventrículos, ¿no? Bueno, aquí esto es importante por la farmacología sobre todo. Cuando después de la precarga, la contractilidad cardíaca o la fuerza de la contracción miocárdica va a estar favorecida por agentes que se les llama inotrópicos, ¿no? Los agentes inotrópicos o que afectan el inotropismo cardíaco son aquellos que van a aumentar o disminuir la fuerza de la contractilidad cardíaca, ¿no? Podemos tener agentes inotrópicos, por lo tanto, positivos, que aumentan la contractilidad, y agentes inotrópicos negativos que disminuyen la contractilidad. Esto es muy útil, sobre todo si el corazón ya está entrando en paro, ¿no? O sea, si ha fallado la reposición de electrolitos, entonces es necesario a veces, para evitar el paro total, estimular al corazón. ¿Cuál es el inotrópico positivo más utilizado? La adrenalina, ¿no? La adrenalina se pone por vía subcutánea generalmente
Y ya está desaconsejado la adrenalina intracardíaca, ¿no? Antes, sobre todo en los 70, se utilizaba una jeringa muy larga que se metía directamente en el corazón para supuestamente evitar que caiga en paro y ser mucho más rápido y no inyectar adrenalina directamente al miocardio. Pero se ha visto que eso no es muy conveniente porque la aguja puede atravesar el miocardio y solo inyectar en la cavidad del ventrículo, puede incluso atravesar el corazón. Como es una aguja, digamos, pese a todo de diámetro mínimo, aunque es más gruesa que las normales, no causa en sí lesión cardíaca por tal razón, pero hace inefectiva esta inyección en el miocardio. Así que se ha quedado, se ha convenido a partir de los años 90 que solo la dotación subcutánea de adrenalina es más que suficiente para realizar la reanimación activa farmacológica, en este caso para evitar el paro cardíaco. Entonces, un inotrópico positivo muy frecuente es la adrenalina. ¿Qué inotrópicos negativos se podría usar? En el caso contrario, ¿no? De que queramos bajar la contracción cardíaca, sobre todo en la hipertensión, los bloqueadores de calcio pueden ser una buena medida, como decíamos el nifedipino o el amlodipino. Y también, aunque no es un inotrópico propiamente dicho, pero sí funciona, por ejemplo, los nitritos, ¿no? Los nitritos vasodilatan las arterias y de ese modo, por un lado, mejoran la irrigación cardíaca, en este caso las coronarias, y por otro van a estabilizar la contracción cardíaca, ¿no? Por eso los nitritos también son muy utilizados en la prevención de angina de pecho o de ataques cardíacos, si fuera el caso. Muy bien, ¿no? La poscarga también puede tener distintos defectos, o sea, la contracción cardíaca o el vaciado del corazón después que ha habido la precarga, el vaciado hacia los troncos arteriales, sobre todo el pulmonar y el aórtico, que pueden generar distintos tipos de insuficiencia, ¿no? Una de ellas, la más conocida, es la insuficiencia cardíaca congestiva, que la sangre permanece en el ventrículo, ¿no? Y no hay una suficiente precarga y por lo tanto pierde fuerza en la expulsión cardíaca. Esto va a ocurrir mucho, sobre todo en la enfermedad de Chagas, ¿no? El agente del Chagas, el Trypanosoma cruzi, ataca las fibras miocárdicas y esto hace que esta fibra se adelgace y por lo tanto el ventrículo izquierdo ya no tiene la misma fuerza de expulsión. Lastimosamente estas enfermedades son tan terribles, o sea, en consecuencias a la larga. El Chagas por eso no mata a ese momento, de hecho que la infección incluso sin tratamiento se puede superar de forma casi espontánea posterior a la enfermedad, pero el gran problema son las secuelas que quedan a lo largo de los años, ¿no? Entonces en ese caso se debilita la fibra cardíaca y ya no hay suficiente musculatura para hacer una buena poscarga y este paciente va a tener muchos problemas cardíacos, ¿no? De modo que va a estar en riesgo su vida. La única solución en estos casos es el trasplante cardíaco, ¿no? Buenas, doctor. Antes de quería decirle que ya va a ser las 10 Sí, y también exactamente. preguntarle sobre hasta qué va a pasar hoy. No solamente hasta las 10, en el horario respectivo no vamos a pasar más. Muy bien, en el minuto que nos queda, por favor, lastimosamente me faltaban unas diapositivas nomás, ya no mucho, pero lo voy a tener que completar la siguiente clase. Voy a procurar hacerlo con videos para que sea más rápido y no muy teórico. Por favor, quisiera que por lo menos por medio sí, va a ser más correcto, por medios
Levanten la manito si pueden activar al momento que diga su nombre, ¿no? Entonces, por favor, voy a llamar la lista que me está saliendo en el auto. Solo levantan la mano porque activar el audio nos va a llevar más tiempo. Ademar Calcina, si está presente, levante la manito, por favor. Ángela, por favor. Ángela creo que no está conectada. Belén Aliaga. Perfecto. Brian Mamani.